Estamos de nuevo en la Librería Popular pues para hablar de literatura y con una autora de aquí de Albacete porque hace unos meses estrenó esta novela En la sombra del tiempo y Ana Isabel Castelo es la protagonista de esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo, Xavi. Una escritora novel, bueno, realmente es tu primera novela publicada, pero tú ya llevas un bagaje. Sí. Yo diría que mi historia con la escritura empezó en 2019. ¿Y qué pasó en el 2019 para empezar? Pues mira, lo primero de todo, una enfermedad de mi madre. Para mí siempre la escritura ha servido como un desahogo emocional, pero nunca me había propuesto escribir en serio hasta 2019, que es verdad que a mi madre la ingresan. Y como siempre, pues yo encuentro una liberación en la escritura. Y entonces en ese momento fue cuanto más me refugié en la escritura. Empecé a proponerme a querer tener una historia completa y empecé a escribir, bueno, desde entonces hasta ahora prácticamente, ¿no? Hasta la pandemia, que diríamos que escribí una novela que me sirvió como de práctica, luego escribí otra especie de novela y luego ya en octubre te embarcaste en La sombra del tiempo. Exactamente. Bueno, y en La sombra del tiempo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué historia nos vas a contar? Pues la historia de dos adolescentes que crecen rodeados de naturaleza en el pueblo de Fort Cliff, en Estados Unidos, con su abuelo, y allí conocen a una familia, los hijos de un senador, y se hacen muy amigos. Y uno de esos veranos ocurre un asesinato que les cambia la vida para siempre. Entonces 10 años más tarde nos encontramos con esos personajes en una situación completamente distinta, que poco a poco vamos a ir descubriendo cómo han llegado hasta allí y luego cómo las circunstancias vuelven a conectarlos con esos personajes de su pasado y se resuelve un asesinato que parecía resuelto, pero que no lo es tanto. Es un thriller, pero también tiene otras historias, ¿no? Exacto. Tiene drama, tiene romanticismo. Exacto, hay una historia ya 3 de amor, con uno de los personajes femeninos de la historia. Luego también hay mucho drama familiar, por lo que supone el asesinato y quienes están involucrados. Y luego hay una historia muy potente de los dos hermanos protagonistas. También la historia ocurre en Nueva York y en Madrid. Exacto. ¿Has visitado alguno de los lugares de Estados Unidos? Te lo tengo que preguntar porque Sí. muchas autoras y autores, evidentemente, pues dejan volar su imaginación y, aunque no hayan viajado, pues hacen un trabajo de investigación a fondo para poder retratar y transmitir como si hubiesen estado allí. Por mi tipo de escritura, digamos que yo imaginé los lugares donde creí, porque el pueblo de Fort Cliff, donde transcurre la mayor parte de la historia, es inventado. Pero sí que es cierto que yo tenía que situar ese bosque, ese pueblo, en algún lugar específico de Estados Unidos. Entonces sí que tuve que hacer un poquito de Google Maps, situarlo y en el momento en que lo encontré sí que supe inmediatamente que era ese lugar, es decir, no tuve dudas. Pero los lectores sí que te han dicho que estaba tan bien descrito que parecía como si hubieses estado allí tú en persona. Sí, me lo han dicho muchos lectores y eso me ha llamado mucho la atención porque las descripciones les situaban y hacía que las emociones que expresaban los personajes se sintieran más, ¿no? Al final la descripción sirve para meterte de lleno en la historia y la emoción es lo que se te queda clavado. Entonces me impresionó porque realmente yo no he estado nunca allí, así que... Las primeras novelas que nunca salieron a la luz, no sé si saldrán evidentemente, ¿tienen que ver a lo mejor con el género de En la sombra del tiempo? ¿Un thriller, romanticismo, drama, un poco mezcla de géneros? ¿O es totalmente distinto? La primera, que sí, porque es un poco extraña, te puedo contar porque no creo que nunca vea la luz, pero se iba a titular Despierta y era algo así como que la protagonista a través de sus sueños podía vivir historias. Era muy curiosa, pero claro, era muy compleja para una autora novel llevar a cabo algo así, pero bueno, me sirvió para luego poder escribir esta novela, así que... Oye, tu madre realmente es el artífice de tu pasión por la escritura. Sí. ¿Qué hizo ahora tu madre? Que supongo que está recuperada. Está completamente recuperada y muy orgullosa. Ella, ya la has visto, ya la has conocido. Sí, porque ha venido aquí a acompañarte por una de tus hermanas. Sí, me acompaña a todos lados, ella lo siente como si fuera suyo los logros y yo la verdad es que muchas veces cuando hago estas cosas las hago mucho pensando en ella y en mi familia.
Lector cero o lectora cero, ¿quién ha sido? Mi madre. También. Mi madre. ¿Y qué dijo tu madre al leer la novela? Pues mira, fue la noche de Reyes, ¿vale? Yo me acuerdo que se la di, tuvimos una pequeña discusión, yo me fui a la cama, y dije, madre mía, no va a empezar a leerla, además una noche como esta. Y me levanto por la mañana y si te digo que el mayor regalo que me hizo fue decirme, Ana, llevo 100 páginas, qué emocionante, qué emocionada me siento. Y fue para mí el regalo de esas Navidades, nada que ver con lo que luego vendría. Qué guay. Ese regalo y ese momento. ¿Y los lectores? Porque también sé que un club de lectura, el de Aguas Nuevas, está leyendo o ha leído también la novela En la sombra del tiempo y está recibiendo también muy buenas críticas. Pues sí, eso fue muy curioso porque yo empecé a trabajar en marzo allí en Aguas Nuevas y me entero que la biblioteca había adquirido mi novela. Entonces ya me puse en contacto con Rosana, a la que agradezco desde aquí pues, su apoyo enorme que me ha dado todo este tiempo. Y ya empezamos a hablar y a organizar el primer club de lectura que empezó hace 2 días, el martes. Como autora dejas, bueno, evidentemente es una novela extensa que Sí. atrapa. No sé cuánto tiempo tardaste en escribirla. Pues empecé a finales de octubre y terminé... Octubre de 2020. Del 2020. De 2020. Fue un año también de la pandemia, así que también yo teletrabajaba y mis tardes las dedicaba a escribir. Y bueno, pues eso, empecé a finales de octubre y la terminé a primeros de diciembre. Bueno, un auténtico récord de tiempo. Ni yo me lo podía creer. Pero, ¿dejaste que los personajes te guiasen en la historia o tú ya tenías una estructura muy bien armada y un destino para cada uno de los personajes? Pues lo primero que has dicho. Porque yo, cuando empecé a escribir, me pasaba esto que como no sabes estructurar una trama, no sabes crear personajes, es todo muy mecánico, tienes que escribir cada escena que quieres que aparezca en el capítulo. Y lo que me pasó con esta novela, que además la hace tan especial, fue mi nuevo proceso a la hora de encarar una novela, que era esta forma de escribir viendo las cosas en el momento en que las escribes, sin pensar previamente qué va a ir en este capítulo, cómo encajo esta escena para que vaya con la anterior. Era un proceso, como yo digo, una escritura muy intuitiva, de dejarte llevar y te da la máxima libertad a la hora de poder escribir. Pero los personajes no han podido contigo, supongo. No. No lo digo Bueno. porque a veces yo digo, a lo mejor una cosa es dejar que los personajes hablen y que hagan las cosas que tengan que hacer, y otra cosa es que te torea a ti como escritora, que a veces también está bien, pero no me lo han sé. toreado, pero me han sorprendido muchas veces y me han emocionado mucho. ¿Sí? Yo he llorado y he reído con estos personajes. Además, no te lo he comentado, pero está narrada desde 3 puntos de vista diferentes, 3 narradores distintos en primera persona. Y me hacían una pregunta en el club de lectura, ¿cuál te ha emocionado más? Los 3, porque cuando me he puesto a escribir desde el punto de vista de uno de ellos, no he echado de menos a otro, aunque yo te pueda decir con quién empatizo más quizá a nivel personal, pero los 3 me han llenado enormemente y no he echado de menos escribir desde otros puntos de vista, así que muy gratificante. Oye, he visto que al final de la novela tienes un buscando respuestas. Sí. ¿Qué es eso de buscando respuestas y con qué objetivo lo has puesto? No puedo desvelarlo porque forma parte de la novela en sí. Forma parte. Es decir, es que si lo desvelo... Bueno, pero ¿con qué intención ¿Con qué puede? intención? ¿Para resolver las dudas del lector? Es para terminar de entender el final. ¿Quién es el asesino? Es decir, Hombre, no, entonces no lo desveles. Exactamente. Ana Isabel, no lo desveles porque si no... la verdad es que yo hago lo del thriller clásico, lo dejo al final. Lo de resolver quién es el asesino está al final del todo. ¿Estás trabajando ya en una próxima novela, Ana Isabel? Sí, pero es completamente distinta. ¿No usas otros, o sea, no aparecen personajes de En la sombra del tiempo, algunos sí? Bueno, eso, claro, como esta novela la escribí en 2020, luego en 2021 en verano tuve la necesidad de retomar algunos personajes, si te soy sincera, y escribí una pequeña historia. Un spin-off. Como si dijéramos, sí, un spin-off de uno de los personajes que narra aquí y su historia, como si dijéramos, años después de que transcurra lo que acontece aquí. Porque tenía esa necesidad como de sacarme esa espinilla con una serie de personajes que a lo mejor no se termina de desarrollar su historia y ahí pude hacerlo. ¿Y el lector lo podrá leer?
Ay, pues ojalá. Lo que pasa es que es tan difícil autopublicar, a mí me encantaría, pero lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo que bueno, a ver si conseguimos pues que la gente se enamore de esta novela y que vengan las siguientes. Yo encantada, pero hay sí. que hacer un llamamiento a la gente para que Sí, venga aquí a la por favor. librería popular o, por ejemplo, en Amazon, que también tiene Exacto. Ana Isabel la novela, para que la compre y le dé una oportunidad porque tiene muy buena pinta, es un thriller, bueno, mezcla diferentes géneros, ocurre en Estados Unidos y también en Madrid, en fin, que estoy seguro de que os va a gustar porque es una novela súper trabajada y ya Ana Isabel, como le he preguntado eso de buscando respuestas, eso también habla muchísimo de la novela, porque para cuando llega al final siempre tienes ay, siempre estás pensando en alguna cosa, en alguna pieza que dices que no encaja bien o que crees que no encaja bien y entonces ahí pues te lo resuelve todo, Exacto, ¿no? toda la historia queda resuelta. O sea, preguntas cero. Bueno, Ana Isabel, muchísimas gracias. Invito a la gente a que, lo dicho, compre tu novela y que la disfrute, evidentemente. Muchas gracias, Xavi, por la entrevista. Pues nada, En la sombra del tiempo de Ana Isabel Castelo.